Cacharreando sin estrés. Aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Bueno, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre videos. Hoy vamos a hacer un experimento. Un experimento corto. Realmente no se puede decir que sea algo definitivo. Simplemente es como una guía. Normalmente una de las cosas que tomamos en cuenta cuando instalamos los sistemas es cuánta RAM utilizan. Y decimos que si usan más memoria RAM o menos memoria RAM es más o menos pesado. Sin embargo, cómo funcionan para las actividades que se realizan diariamente es una de las cosas que nos va a decir su funcionamiento real. La verdad es que medir actividades como cuánto tarda en abrir el software de LibreOffice o el FreeOffice o cuánto tiempo tarda en abrir el GIMP son cosas que no nos ayudan a medir realmente los tiempos de respuesta de un sistema. Comenzando porque por lo general cuando uno abre una de estas aplicaciones por primera vez tiene un tiempo de respuesta. Si uno lo cierra y lo vuelve a abrir rato, es posible que el tiempo de respuesta cambie porque a lo mejor algo quedó cargado en memoria que te facilita levantarlo más rápido. Es en ciertos tipos de procesos que esto se va a dar. Para hacer esta prueba voy a comprar 3 escritorios, Genome, XFCE y Plasma, y los voy a hacer todo con la misma base. ¿Por qué con la misma base? Porque es la única manera de que estén en las mismas condiciones de igualdad o lo más parecido en condiciones de igualdad. Vamos a utilizar Genome con el escritorio 3.34.4, XFCE con el 4.14 y Plasma con el 5.7.5, usando como base Manjaro, que es Manjaro 19, que actualmente tiene el kernel LTS 5.4.22-1. Y como dato les voy a decir que cuando levantó el sistema, Genome levantó con 856 megas, XFCE con 861 megas y Plasma con 757 megas. Siendo que Genome por lo general se considera que es más pesado que en XFCE, es un poco curioso que miren, levantó con más memoria XFCE con Genome. Sin embargo, como vemos, las diferencias no son muy grandes. Plasma está levantando con 757, 805, 6 megas entre los dos que tienen más consumo y unos 100 megas más con el que tiene menor consumo. Sí, 100 megas en las capacidades actuales de las máquinas de 8 GB, inclusive en 4 GB, 100 megas no va a ser la diferencia de trabajo, ¿ok? Claro, si yo tengo un equipo que lo que tengo son 2 GB, a lo mejor sigo que 100, 200 megas me pesa, pero cuando yo hablo de 8 GB, 16 GB, 100, 200 megas, no es lo que me va a determinar a mí si el sistema es más rápido o no. Para realizar esto utilicé el sistema de pruebas de siempre, el i3 3250 con 2 núcleos, 4 hilos, 8 GB de RAM y la tarjeta dedicada con chip B5800, perdón, que es el hardware que más o menos que hemos utilizado. De disco duro monté todas las distribuciones en un disco de 160 GB de 7200 revoluciones, pero para correr por ejemplo las descompresiones tenía otro disco de 500 GB que es donde tengo una data, donde yo guardo mi data, y ahí tenía los archivos de prueba y los descomprimí desde allí. Para correr por ejemplo el archivo de Kdenlive que se corre, sí lo corro desde el disco de 160 GB porque ya toda la estructura estaba hecha para trabajar allí, pero ambos discos son de 7200, en el que están los 3 sistemas es un sistema de 160 GB, en el mismo están los 3 sistemas instalados con particiones aproximadamente iguales, 40 y pico de gigas cada uno, como para que inclusive sea el mismo disco que les dé un rendimiento aproximado a todos. Para la prueba de descompresión
utilicé un archivo RAR de unos 11.8 GB aproximadamente y lo corrí 3 veces. En Plasma, en su versión Genome y en su versión XFCE, no hubo que instalar nada. Mientras que en Plasma sí me tocó instalar un RAR, porque no podía descomprimir los archivos RAR por defecto. Como ven, los tiempos en Genome fueron de 609, 534 y 616. En XFCE son 609, 610 y 627. Y en Plasma son 606, 602 y 622. Por lo general, siempre la última lectura es la que da más tiempo. Yo se la estoy atribuyendo a que, como es una corrida tras otra, es posible que al subir la temperatura del procesador y todo eso, baje un poco el rendimiento. Eso es normal. Lo que sí me parece raro es que en Genome haya habido esa caída de 534. Yo creo que puede haber sido algún proceso de Genome que se haya dejado de trabajar por algún motivo que no sé y haya liberado algo en la en el procesador. Bien cabe destacar que absolutamente todos los descompresiones las grabé con simple Scrum Record a 60 frames, todos bajo la misma óptica, porque lo que quería era ver cómo se comportaba el sistema ante un estrés alto. Entonces, como el solo descomprimir los archivos no generaba un estrés completo, también se estaba grabando. De hecho, todas las pruebas de todo lo que hice, todo lo grabé como para poder verificar los resultados varias veces. Por eso es que se pueden ver que, por ejemplo, cuando hago los renderizados más adelante, más ver que hay tiempos altos, porque aparte que estoy grabando, estoy renderizando. Esto no quería obtener los menores tiempos, sino que lo que quería era ver ante alto estrés cómo se iban a comportar las tres plataformas, porque lo otro que quería ver era si no fallaba. Ninguna de las tres me dio fallas en cuanto a que se corrompiera algo o que fallara algo al momento de hacer esto. Curiosamente vemos que los tiempos más bajos los tuvo aquí Plasma. Bueno, es que si lo vemos ronda a ronda, la primera ronda se parece mucho entre todos, o sea, 6 minutos y 0,9 a 0,6 segundos. Eso es el error del tiempo del clic. En la primera, bueno, como les dije, sí tuve en la segunda en Genome esa diferencia de 534, 610 y 602. Seguimos rondando los 6 minutos entre Plasma y XFCE. Y en la tercera vemos cómo todas subieron. La que menos subió fue Genome y muy parecido entre XFCE y Plasma. O sea, no, en ese tipo de procesos no vemos un cambio de descompresión de archivos, no vemos que entre una plataforma y otra haya un cambio muy grande que produzca que Genome contra Plasma haya diferencia de 2-3 minutos en descompilando archivos. En ese archivo 11.8, por si ya tienen curiosidad, yo lo que metí fueron varias ISOs de varias distribuciones, las comprimí todas a la mayor capacidad de compresión y después las mandaba a descomprimir una vez tras otra por cada plataforma. Descomprimía los 3 de Genome, apagaba el equipo unos minutos, lo prendía, descomprimía los 3 de XFCE y después hacía lo mismo con Plasma, pero una vez tras otras en cada plataforma, porque quería ver también cómo reaccionaba el sistema cuando sufría un estrés tras otro. La siguiente prueba fue con Blender, primero por CPU y después con GPU, el mismo proceso. Abría Genome, hacía la primera prueba, hacía la segunda prueba, apagaba, esperaba un par de minutos y iba al siguiente. Vamos a comenzar a ver. En Blender, en el proceso de CPU, vemos que 27,22 dio Genome, 24,34 dio XFCE y 26,23 dio Plasma. Esto es el render del BMW que viene en las pruebas por defecto del software, que tú lo puedes bajar de la página, el famoso BMW. Sí hay una diferencia fuerte entre los tiempos de XFCE con los otros dos. Plasma, aun cuando consume menos memoria, está tardando más o menos que lo que es no en los procesos, pero en XFCE sí se ve una diferencia. Algo que sí sucedió en estos renders con Blender
y con los de Kdenlive lo mismo, es que como no quería que el utilizar librerías que no pertenecían al software, al escritorio u otro, interfiriera, las instalé por Snap. Ok, la versión de Blender que estoy utilizando es la versión de Blender de Snap, o sea que las tres es la misma versión, es un Snap comprimido, o sea que las tres tienen la misma característica. Por GPU sucedió lo mismo. 30 minutos es la más alta de Genome, la más baja es la de XFC y luego sigue la de Plasma. En este tipo de procesos, aun cuando son cortos, o sea, cortos porque fueron nada más media hora de renderizado, esos 2-3 minutos sí se notan en diferencia. ¿Por qué? Porque esto estamos hablando de que renderizar ese BMLV se considera en la actualidad algo sencillo. Hay renders que en la actualidad duran en equipos mucho más potentes horas. Si tú comienzas a ver en algo tan pequeño diferencias de minutos, cuando tú lo escalas a procesos mucho más largos, estás hablando de que son minutos que se van salvando en cada lote. Entonces cuando vienes a ver, si a la larga un proceso de 10 horas te puede llegar a tener 6 minutos por hora, por 10 horas, 1 hora de diferencia en uno de estos. O sea que sí en este tipo de procesos sí se nota la diferencia cuando comienzas a escalar el tamaño de los renders. Vemos que en este caso Genome es el que tiene mayor, el que gasta más tiempo, que Plasma lo sigue y que XFC es el que está dando menor tiempo en estos procesos. Es curioso porque XFC no es el que menos RAM consumía al abrir, pero al parecer sí está aprovechando más el procesador, posiblemente al tener menos servicios al inicio o tener un uso menor el escritorio del procesador, deje el procesador más libre. Igualmente, como les dije, aquí estaba grabando estos procesos a 60 frames por segundo, y fue la manera de poder después ir verificando los resultados. En cuanto como aquí se usa el render por GPU, el driver que utilicé era el driver abierto porque no tengo driver privativo para esa gráfica. Posiblemente si hubiera tenido una gráfica más moderna, estos tiempos fueran mucho mejor con un driver más adecuado. Sin embargo, no creo que sea mucho la diferencia entre el renderizado del CPU y del GPU. Yo creo que lamentablemente aquí el driver sí dio un poco contra la prueba del GPU. Por último, el render de Kdenlive, eso era un renderizado de prueba que había utilizado para otra evaluación anterior. Utilizo el mismo, es un renderizado, si no me recuerdo, de media hora, algo así, de video. Bueno, si leemos los resultados, Genome 41,26, XFC 40,28 y Plasma 42,16. También Kdenlive lo instalé desde las librerías de Snap, y posiblemente allí sí tengo que admitir que eso pudo haber desfavorecido en un poco a Kdenlive, porque a Plasma, porque Kdenlive, al ser una aplicación nativa de Plasma, de su distribución, de su escritorio, posiblemente si lo hubiera instalado nativo hubiéramos podido tener un mejor rendimiento. Pero como lo que quería era ver en circunstancias iguales cuál es la diferencia, preferí que todos trabajaran con Plasma, porque es que si no estaría alterando el equilibrio de la prueba. Por eso es que sí, puede parecer extraño que Plasma haya sido el que tardó más con 42,16. Pero seguimos viendo que XFC sigue siendo el que menos está tardando. 2 minutos y algo contra el que más tiene, y 1 minuto aproximadamente con el siguiente. Caemos en lo mismo. Cuando ya comenzamos a hacer ediciones con muchos cortes que tardan,
pueden ser enormes, es cuando comenzamos a ver la diferencia. Y diferencias grandes. Posiblemente aquí es cuando vamos a hablar, si yo estoy haciendo renderizados, por ejemplo, para un canal de YouTube que lo que duran son 10 minutos, la diferencia entre un escritorio y otro va a ser 1 minuto, 30 segundos, no van a ser abismales. Entre uno y otro, porque así tú piques mucho, vas a picar mucho en uno, en otro y en otro. Pero la escala no va a llegar a ser, porque es un tiempo muy corto el que estás renderizando. Se nota a mayor sea el tamaño y mayor sea los renders. Sí, claro, si tú realizas render de 7, 8, 10 horas, sí vas a notar más la diferencia entre usar un escritorio y otro. Pero no considero que en el mismo render se note pequeño, se note la diferencia. Y aquí caemos en algo que es una realidad. En las actividades diarias de una persona que tenga un promedio, un equipo de 8 GB, vamos a hablarlo así, no estoy hablando de equipos ni siquiera de 4, de 8. Las cantidades de RAM que se están levantando no se van a notar. Los tiempos de respuesta entre abrir una aplicación entre una y otra no se va a notar tanto. Así que también hay que comenzar a considerar cuando van a decir cuál van a utilizar según la actividad, con qué escritorio consideran que es más cómodo. Tal cual como viene de paquete. Yo sé que uno puede un escritorio montarle esto, quitarle lo otro y modificarlo todo. Pero vamos a hablar en lo que hace la mayoría de las personas con su sistema. La mayoría de las personas no lo desarman y lo rearman para montar cosas. La mayoría de las personas quieren utilizar. ¿Qué escritorio escoger? Bueno, hay que probarlos y ver cuál consideras tú que es más fácil y que te da más comodidad para trabajar. Si tu equipo tiene de 8 GB para arriba y no consideras que y un procesador decente, escoge con cuál te sientas más cómodo. Así utilice un poco más de RAM y así vayas a utilizar un poco más de tiempo, qué sé yo, en desplegar el Office, porque va a ser el LibreOffice, porque va a ser algo inapreciable. Ahora, si tú utilizas el equipo para realizar actividades que realizan procesos de lotes grandes, como puede ser manipulación de archivos, de compresión, descompresión, renderizado y todo eso, hay que considerar algo. Si son procesos que van a tardar muy grandes, de horas, sí es recomendable que agarres el escritorio de mejor rendimiento. Para mí en este caso sería XFC, por lo menos en este resultado, y utilizarlo, porque si tú realmente lo que quieres es tener un equipo que vas a hacer algo y lo vas a poner a hacer un proceso que en el equipo te va a durar horas, es mejor en el que en la carrera a larga distancia te vaya cortando más en el tiempo. Pero si son renderizados cortos, 10, 15 minutos, la diferencia de 1 o 2 minutos que vas a poder ganar entre un escritorio y otro no es significativa. ¿Qué preferiría yo allí también? Utilizar el que te sientas más cómodo. Y aquí vamos a entrar en que cada quien se siente cómodo con una interfaz diferente. Si bien Genome, vamos a estar claros, es el que es un poco más grueso, es más pesado y consume más RAM, hay gente que su manera de trabajar le parece cómoda y le gusta. Si bien Plasma yo lo veo muy equilibrado entre la memoria RAM como uso y la cantidad de procesador, y es muy manipulable. Bueno, si tú lo que quieres es un sistema en que agarrarás Plasma. Yo quiero simplemente el más liviano. Bueno, agarras XFC, pero tienes que sentirte cómodo en cómo se utiliza. Hay gente que lo aturde tener que cambiar tantas cosas en Plasma y por eso a lo mejor preferiría algo más fácil, más limpio, como puede ser XFC. Entonces hay que tener inclusive cuidado cuando se recomienda un escritorio a una persona. No todos los gustos son iguales y no todas las actividades a realizar son las mismas. De todos modos, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado.